¿Qué tal, amigas y amigos de Danzanet TV? Bueno, pues hoy nos congratulamos de estar aquí en la Dirección de Danza de la UNAM, donde nos encontramos con la maestra Evoe Sotelo, quien amablemente nos ha concedido esta charla para el programa Perfiles en Acción, que como ustedes saben, normalmente nosotros lo colocamos en el contexto de una obra, de un espectáculo, pero al final de cuentas una obra también es un camino recorrido y un camino por recorrer. Mucho de la función que tiene precisamente Perfiles en Acción es esa, revelar un poco de los instantes de lo que ocurre en la escena, pero también hacer esta labor de divulgación de lo que sucede en la danza en México. Y pues qué mejor oportunidad que nos da la maestra Evoe para estar aquí. Y bueno, y más el orgullo de que Evoe en algún momento estábamos platicando antes de empezar de la historia, pues ella fue estudiante de la licenciatura en coreografía, donde yo formé parte de ese colegio como maestro de teatro aplicado a la danza, y pues hoy me da mucho gusto que dándole vueltas, ¿verdad?, a este gran periodo de tiempo, pues ahora te tengamos aquí, mi querida Boe. Así es, aquí estamos otra vez. Aquí están otra vez y justamente hablamos de esa parte que va a implicar este nuevo ciclo. Bueno, pues empecemos principalmente en el programa, siempre es como hablar del perfil, no solamente porque pues hay mucha gente que te pueda conocer, sino también porque estamos también buscando atraer públicos que usualmente están conectados y que queremos que vengan a la danza. Entonces hoy queremos preguntarte, describiendo a Evoe Sotelo, de dónde viene, cómo es que llegó a la danza primero y por supuesto pues empezaremos a hablar un poco del proceso que te llevó hasta este momento. Bueno, yo soy de Hermosillo, Sonora. Eh, Inicié en la danza muy pequeña en una área de la Universidad de Sonora, una academia de la Universidad de Sonora, donde la maestra era Marta Bracho. Marta Bracho fue una de las primeras alumnas de la primera época de la danza, en aquella época moderna en México, ¿no? De la época justo del gran impulso que le dio Covarrubias, ¿no?, a la danza en aquella época. Entonces, digamos, ella fue mi maestra, empecé en Sonora y allí continué hasta que cumplí los 18 años y terminé la preparatoria y decidí viajar a Jalapa para continuar en la danza de manera profesional. Entonces, era la única facultad de danza en aquella época, la de la Universidad Veracruzana. Estudié allí 2 años y después encontré aquí, mi hermano mayor estudiaba historia en la UNAM y encontré a través de él y de otras personas que también aquí había una maestra que en ese momento me interesó mucho y hasta la fecha la admiro y la quiero muchísimo, la maestra Isabel Hernández, y conocí al maestro Guillermo Maldonado. Justo decidí salir de Jalapa y entré a tomar clases con ellos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, estuve un tiempo con la maestra Isabel y bueno, muchísimos años con el maestro Memo, que siempre fue nuestro gran amigo y casi decimos Benito y yo es nuestro papá en la danza, porque él nos impulsó en nuestro inicio del proyecto Quiatora Monorriel, que hasta la fecha sigue activo, ¿no? Ahora está al frente Benito de Quiatora, y justo por esta confluencia en la que ahora estoy yo aquí en la dirección de danza. Pero bueno, ese fue mi trayecto, digamos, en la danza. Vivimos aquí 23 años, en los que surgió justo la compañía Quiatora Monorriel y una serie de proyectos, muchísimos proyectos por donde han pasado muchísimos personajes de la danza, bailarines, coreógrafos, iluminadores, músicos, artistas audiovisuales, en fin, muchísima gente. Y bueno, ya después de haber hecho y deshecho con Quiatora Monorriel, decidimos tener un hijo y cambiamos nuestra residencia a Hermosillo. Recibo esta invitación y de alguna manera sí fue como un momento de gran desconcierto por un lado, pero también de gran emoción
porque pues fue imposible no visualizar la gran oportunidad que representa para impulsar la danza, para hacer proyectos que nos incluyan a todos, para hacer equipo con nuestros colegas de la danza y con colegas de otras disciplinas. Vaya, fue una situación de gran emoción en ese sentido. Y bueno, después de reflexionarlo muchísimo y de un gran debate interior, no puedo decir que no, decidimos, porque finalmente es en conjunto como familia, ¿no? que íbamos a hacer este movimiento de vida, ¿no? Y bueno, aquí estoy, iniciando. Y por supuesto que una decisión así no, bueno, proviene mucho no de intereses en realidad, sino desde el ser. Y bueno, yo te recuerdo siendo siempre muy cuestionadora, muy combativa, como yendo siempre un paso adelante hacia posibilidades y no hacia situaciones confortables. Salirte de tu área de confort creo que siempre fue como uno de los retos, y de ahí pues se veía mucho en tu trabajo, ¿no? Y se sigue viendo, creo, en tu trabajo. Pero me imagino que siempre hay como esa motivación grande para tomar una decisión tan fuerte, que en este caso, pues al momento de recibir tú la propuesta, pues tú tuviste que considerar. Obviamente, como dices, previo acuerdo con la familia y saber que iba a implicar un cambio muy fuerte. ¿Cuál fue esa motivación que te llevó a decir sí? Creo que lo que más pesó en la decisión fue que visualicé la oportunidad de hacer de la danza un espacio de reflexión, que para mí es algo que anhelo que exista un espacio de reflexión abierta, que incluya todas las visiones, ¿no? No para definir qué debe ser o qué no debe ser la danza, sino para entender la complejidad del ejercicio del cuerpo escénico, ¿no? Eso me emocionó pensar en esa posibilidad. Y esa posibilidad se construye desde la programación, desde la inclusión de otros espacios que no solo son los de programación artística, sino los espacios de debate, de charlas, la documentación de esos procesos de pensamiento, ¿no? El poder dar acceso a la comunidad, a esa documentación, que también es otra parte que pienso que está como muy dejada de lado en la mayoría de las instancias, ¿no?, culturales. O sea, el poder tener ese espacio para crecer juntos, ¿no? Porque finalmente los tiempos son muy complejos. Hoy en día estamos viviendo tiempos verdaderamente complicados, y no puede ser que el arte, y en este caso específico la danza, se quede relegado a un espacio como de pasividad, ¿no? Y menos en una institución, en la universidad más importante de México. Entonces yo pensé UNAM, lo primero que vino a mi cabeza fue UNAM, o sea, la Universidad de México, ¿no? Y pensé, eso tiene que activar a la danza desde un lugar en donde realmente la danza se haga presente como un espacio crítico, de pensamiento crítico, incluyente, como un espacio también lúdico, porque lo crítico no va peleado con lo lúdico, al contrario, ¿no? En el ejercicio lúdico entonces surge como la posibilidad incluso de hallazgo, de nuevas rutas, de nuevas formas de hacer la danza. Y cuando digo hacer la danza no solo me refiero al componer coreografía. Hacer la danza es lo que todos hacemos alrededor de la danza para que ésta se desarrolle de mejor manera, ¿no? Entonces pensé en todos mis compañeros del gremio, en todos, me vinieron a la mente todo lo que constituye el ejercicio de la danza actual, y pensé que era una posibilidad increíble para hacer confluir, ¿no?, en algún momento o en otro momento, a cada uno, que realmente este espacio se sintiera un espacio de todos, ¿no? Claro. Que creo que eso es lo que, bueno, creo que es lo que todos queremos en el fondo, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahora que te estaba escuchando, bueno, yo creo que también es importante enfatizar que si bien tu formación ha estado encauzada hacia la danza contemporánea, aquí en la dirección de danza
durante este último periodo se le dio también mucho espacio a todos los géneros. Y que bueno, me imagino que sobre todo en esta parte de los géneros que también pueden llegar a los públicos, ¿no? Para ti entonces, ¿cuál es el concepto que tú tienes de esos públicos? No es, me parece a estas alturas hablar del público, sino de los públicos. Claro. Entonces, ¿cómo concibes tú este proceso que pues yo creo que hablando de los públicos en tanto esos sectores, esos segmentos de una población interesada, pero también en la relación con el espectador, Claro. ¿no? Bueno, sí. Creo que todos los géneros también tienen una importancia y deben tener también una cabida y deben hacerse visibles a través del espacio universitario. Pero también creo que todos los géneros tienen el compromiso, deberían de tener el compromiso de la reflexión. O sea, incluso, no porque hagamos belly dance o hagamos danzón o hagamos, eso nos excluye el compromiso de hacer, de realizar nuestro quehacer desde un lugar de ejercicio crítico. Creo que es importante también hacer valer esto, ¿no? Hacer también visible esta situación y vaya, o sea, creo que de alguna manera eso me emociona también, visualizar que podamos hacer un ejercicio en el sentido de entender a la danza no como un espectáculo, sino como un ejercicio expresivo, antropológico, si lo queremos ver así, ¿no? Que finalmente dice de lo que somos como humanos en el momento histórico que estamos o que nos toca vivir, ¿no? Entonces incluso los géneros distintos a la danza contemporánea, que podríamos pensar que es la más crítica o la que tiene un postulamiento político más claro o más visible, creo que no, al final de cuentas me parece que todo ejercicio del cuerpo, el cuerpo como un elemento de expresión también humana y eso incluye el pensamiento, ¿no? Creo que debe entenderse como un ejercicio de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo incluyo todo, o sea, podríamos problematizar al belly dance y problematizar el danzón y problematizar cualquier género dancístico y sería súper interesante hacerlo, creo. Claro. Enclavándonos justo en este contexto que se nos hace muy importante, ¿de dónde estamos parados? ¿De dónde parte un movimiento dancístico que pueda aportar a una sociedad específica y parte de una universidad en este caso? Yo me preguntaba justamente el hecho de los públicos, pero también me importaba un poco la reflexión acerca de los universitarios o de lo que los universitarios aportan o de lo que una universidad aporta. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a ese lugar? Sí, bueno, creo que el espacio universitario es la naturaleza del espacio universitario es justo este espacio de pensamiento, ¿no? De acción y de pensamiento libre. Y en ese sentido es que considero que una dirección de danza que está inserta dentro de este espacio universitario debe de trascender, digamos, la idea de danza como espectáculo, porque para eso existe la iniciativa privada, ¿no? O sea, debemos de encontrar o dar cabida a un espacio para la expresión de la danza como pensamiento, como generadora de ideas, como generadora de debate crítico, ¿no? Así sea cualquier género del que estemos hablando, tendrá que ser desde esa perspectiva que se incluya, ¿no? Y creo que esto es lo que lo hace interesante, porque finalmente los universitarios son aquellas personas, los jóvenes universitarios que están en formación, digamos, son aquellas personas que van a hacer el futuro de México y están en ese proceso de visualizar mejores opciones para ese futuro de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que construir también como el campo de pensamiento y de acción que promueva que la reflexión y que la acción vaya más allá de un ejercicio pasivo, de un ejercicio solo de disfrute estético que no trasciende, digamos, hacia
hacia una reflexión más profunda, ¿no? Pienso que el arte contemporáneo tiene la responsabilidad, y cuando digo contemporáneo no es al género contemporáneo, sino al que se hace hoy en día, al que se hace dentro como forma expresiva de nuestro momento histórico. Tiene la responsabilidad de asumir un postulamiento político, un postulamiento, una postura crítica con respecto al mundo, y en ese sentido tiene la responsabilidad de hacer que este mundo sea mejor, ¿no? Y cómo pienso que este mundo puede ser mejor, pues utilizando nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad creativa, nuestra posibilidad de generar ideas para visualizar un universo mejor para todos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo sí iría un tanto en contra de generar acciones que promuevan la pasividad en el espectador, digamos que la actitud como cómoda del artista, ¿no? En la reproducción de ideas y de formas de hacer danza, que lo único que generen es este circuito, pues, que no va a promover ningún cambio. Yo creo que lo que es importante aquí es que el arte tiene que ser un ejercicio que promueve cambios, ¿no? Y cambios que son en beneficio de nuestra sociedad, ¿no? Claro. Pues colocándonos como del lado del artista, pues eso obliga de alguna manera y también da un poco de temor de qué va a ser entonces, cuáles van a ser los criterios de curaduría, de toda esa parte que es la más complicada. Bueno, ya cuando te enfrentas a la realidad. Pero supongo que antes que eso está una parte que creo que se me hace muy importante, de que esto no es una cuestión de que llegue así de tajo y diga, no, ahora lo que no se reflexiona no se programa. Más bien creo que tu preocupación, y siempre lo he visto porque lo veo o lo he visto en tu trabajo, es esa parte de la educación, de la formación, de esa necesidad de formar públicos, pero también de lo que implica esta reflexión dentro de la propia formación en la danza. ¿Qué has pensado al respecto de esta formación, de esta formación de públicos también, pero sobre todo en este ámbito donde el artista pues también tiene la oportunidad aquí en la universidad de ver qué se va a hacer? Me imagino que bueno, surgirán proyectos, pero en la esencia para ti, ¿cómo es importante esta parte de la formación, de la educación? Bueno, nomás acotando un poco la idea anterior, este asunto de decir que lo que me interesa promover es el pensamiento dinámico, el posicionamiento crítico del artista, que no es un repetidor de fórmulas estilísticas y que también se encuentra en una situación cómoda, creo que no tendría que atemorizar a nadie. Esto no tiene nada que ver con que un artista decida una forma de hacer que es un poquito más ligada a la tradición, o con que un artista decida una forma de hacer que es más ligada a la experimentación. Creo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, creo que todos pueden tener un espacio aquí. Yo no creo que se trate de decir es que la forma de hacer danza de esta persona no cabe, sino es el compromiso ético del artista, lo que estoy poniendo en cuestionamiento en todo caso. O sea, creo que, y conozco artistas que están mucho más ligados a la tradición, que tienen un compromiso ético, pero profundo con su arte, ¿no? Entonces yo creo que eso es el asunto, y en ese sentido no creo que tendría que causar temor y que interpretarse como una situación de, bueno, aquí va a haber una línea de programación que va a dejar de lado a una... No tiene nada que ver con eso, sino con que nos comprometamos con ese ejercicio crítico del por qué hacemos lo que hacemos. No se cuestiona qué haces, sino por qué. ¿Por qué crees que eso que haces hoy en día es importante? ¿Qué es lo que está promoviendo? ¿No? ¿Qué dinámicas estás promoviendo hacia la sociedad con eso que para ti es importante decir? Allí está el punto, y sería bien interesante armar, y eso me emociona mucho, mesas de debate y de reflexión sobre eso, la diversidad de pensamientos y de postulamientos, digamos, artísticos en relación a un momento histórico, ¿no? Eso es de lo que se trata, pero creo que todos estamos incluidos en ese debate y me parece muy interesante, ¿no? Claro.
Regresamos en esta interesante charla con la maestra Evoe Sotelo, aquí en la Dirección de Danza de la UNAM. Y bueno, pues retomando un poco en una parte de la pregunta antes de haber movido esta otra parte que yo me parece importante acotarla. Ahora me gustaría justo retomar eso, ¿no? La parte que tiene que ver con la formación y que bueno, ahora ya hay como una nueva área aquí. ¿Por qué nos hablas un poquito de eso? Sí, bueno, eso es algo, me parece como muy importante que sucedió recientemente en la dirección de danza, en esta nueva administración. Existe un área nueva que es la coordinación académica, que es un área que no existía antes y por lo mismo la dirección de danza estaba rezagada en relación a otras direcciones, ¿no? De la misma coordinación de difusión cultural UNAM. ¿Esto qué significa? Bueno, esto nos da la posibilidad de visualizar estrategias para generar programas académicos mucho más serios, digamos, ¿no? Tenemos, digamos, la expectativa de crear un programa de posgrado. Ya existe un diplomado que justo en la administración pasada se implementó y que se le dará seguimiento, pero pensamos en un proyecto de posgrado que creo que es muy importante para el campo del desarrollo del campo dancístico, ¿no? En esta área está Paola Aimé a cargo y ella tiene como ya un panorama, digamos, bastante claro de las acciones que podemos ir implementando como dirección hacia pues el fortalecimiento de este espacio, ¿no? Que creo que va a traer cosas muchísimo muy importantes para el desarrollo académico de los artistas y de los interesados en la danza, ¿no? Pues ya será con Paola justamente para poder Sí. hablar de esto en otra emisión que podemos nosotros dedicarle a esta parte porque se nos hace una cuestión muy importante. Y bueno, ya como para redondear establecer como este vínculo justo con esta parte del espectador. ¿Cómo concibes tú esta manera de dialogar y de no solamente de tener al espectador ubicado para un cierto tipo de espectáculo, sino para ti cómo concibes a los públicos? Y como artista inevitablemente, más digamos, un funcionario puede ver a los públicos, pero un artista ve al espectador, ¿no? Ese con quien yo me relaciono, ante el cual pues el hecho escénico no tendría ningún sentido, ¿no? Para ti, ¿cómo lo ves desde los dos enfoques? Desde quien se preocupa porque haya público en la sala y el artista que de alguna manera pues está como en esa comunicación ética con su espectador. Exacto. Pienso que allí hay como una situación muy interesante porque parece incompatible la visión del funcionario que quiere que las salas estén llenas de público con la visión del artista que lo que quiere es que el espectador se comprometa con su obra, ¿no? Yo creo que ahí es algo que puede como empatarse de una manera bien interesante. Creo que el espectador sí o sí necesita herramientas para poder profundizar en el ejercicio del artista. Sobre todo tratándose de una forma de arte que está comprometida con esto que hablamos anteriormente, con este ejercicio crítico, ¿no? Sobre nuestro momento histórico. Creo que el espectador está muy acostumbrado a ser un espectador pasivo, a entender el ejercicio dancístico como algo que lo va a complacer y que si no lo complace entonces es un fraude, ¿no? Allí hay creo que un asunto que empezar a modificar y creo que si lo hacemos con mucha imaginación podemos entusiasmar también al espectador en el sentido de que el visualizar otra forma de acercarse al hecho escénico, otra posibilidad en donde él también tiene la posibilidad de ser un constructor de esa acción o no solo alguien, un receptor de la experiencia, sino alguien que completa la experiencia. Creo que eso puede ser bien interesante. Y allí lo que tenemos que hacer es, claro, como todo
una dinámica en donde podamos generar estrategias en las que nos acerquemos al espectador para irle dando más herramientas para entender justo el ejercicio del cuerpo dentro de la danza como algo que lo está incentivando a ser más alguien que participa activamente con lo que sucede, ¿no? Es decir, dejar un poco de lado esta noción de espectador que simplemente se siente en la oscuridad para recibir placer estético, ¿no? Sino como alguien que encuentra en todo caso en la danza una posibilidad de diálogo, una posibilidad de acción y de engranaje del pensamiento, ¿no? Que lo va a hacer salir de allí no solo diciendo qué lindo lo que vi, sino cuestionándose una serie de cosas en relación a sí mismo, en relación a lo que le está tocando vivir, en relación al cuerpo, en relación a muchas cosas, ¿no? Que creo que allí está lo interesante. Y creo que si lo hacemos con el apoyo también de todos, ¿no? En el sentido de generar ideas para cómo hacemos que el espectador se asuma más participante y menos pasivo, creo que podemos lograr como también un entusiasmo en el espectador por asumirse desde otro lugar. Al final de cuentas, creo que si el espectador sigue siendo pasivo es porque seguimos promoviendo que en ese lugar se quede, ¿no? Porque un poco también no nos comprometemos a modificar esa circunstancia, ¿no? Pero hay maneras, pienso que hay múltiples maneras en las que podemos involucrarlo más y seguramente, vaya, si tú involucras a alguien, si le das permiso de que deje ese lugar o deje de entenderse a sí mismo como alguien que no tiene permiso de trascender, ¿no? Esa situación de receptor, creo que hasta se van a ir más de paso, ¿no? O sea, que estaría maravilloso que fuera así, pero creo que es simplemente como romper este espacio simbólico que es un poco arcaico, me parece a mí, ¿no? Y modificarlo, como hacer visible que se puede experimentar desde otro lugar, ¿no? Claro, más que, bueno, yo diría más simbólico, también convencional, ¿no? La división entre el espectador y el artista que está del otro lado, al cual hay que admirar. Y en este caso, bueno, yo me estaba recordando que existen iniciativas en teatro, yo soy gente de teatro y también me muevo a través de nuestro otro canal que es Teatralia TV, en estos otros ambientes donde están los otros gremios. Y se habla mucho de la escuela del espectador que reflexiona. Aquí mismo en la dirección pues está esto de las charlas previas al finalizar de las funciones que también crean un poco esa intención. Y la cuestión aquí también es un poco eso del cruce de los espacios, claro. En esta manera tú hablaste, dijiste, el espectador que se entusiasme, como decía nuestra maestra Patricia Cardona, entusiasmo viene la palabra se debe de Dios dentro, ¿no? Eso que mueve, y por otro lado también esta parte en la que se vive sensorialmente, a nivel del sistema nervioso, y que después provocará su reflexión. Ya hay algunas ideas, ya hay algunas iniciativas, o estas como línea de trabajo, tendrán que surgir. Sí, van a surgir, obviamente ideas hay muchas, pero no se trata de que yo sea la que plantee mis ideas, sino se trata de convocar, ¿no? Y ahí quiero que todos tengamos una participación para generar y esas ideas, para dialogar en qué sentido sería más pertinente hacerlo, de qué manera se le ocurre a uno o a otro que este ejercicio se puede dar, ¿no? Y es más, ¿no? Quizá no sea un ejercicio, sean múltiples ejercicios, ¿no? Que vayamos construyendo en el camino. Pero creo que allí también está el espacio en donde creo que nos podemos involucrar todos y que a mí me parece también muy, muy interesante, ¿no? No soy yo la que va a plantear las ideas, sino en todo caso lo que me interesa es que como conjunto de gentes que pensamos la danza y hacemos la danza y estamos interesados en que la danza se desarrolle, pues aportemos lo que cada quien pueda aportar, ¿no? Y es que además es muy fácil criticar a quien está en un puesto que de alguna manera aquí también podemos aplicar esta de la participación.
y uno pues reclama que no tuvo público o que no se están haciendo las políticas y uno espera que, bueno, finalmente quien está de este lado, pues sí trabaja para esta otra parte, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Y justamente está esta invitación, me imagino yo, para algo que nos responsabiliza. Y en esta parte de los públicos, sobre todo de la difusión, que sería con el último tema con el que cerraremos esta entrevista, en la que recientemente, por ejemplo, Duanzane estuvo presente en unas jornadas de reflexión del festival Cuerpo al Descubierto, y se hablaba, una de las mesas era los públicos, y ahí como esa puede ser esa cuestión de la queja de que no hay público para la danza, o de que no hay difusión. Aquí, ¿cómo está pensada esa parte? Independientemente que ya hay públicos universitarios, es decir, Sí. realmente hay mucho público que llega aquí a la universidad, pero ¿cómo concibes tú, has hecho una especialización justo en políticas culturales, esta parte que es tan importante? Pienso que la difusión tiene mucho que ver con la actualización de las nociones de socialización. O sea, el entender a la difusión de la misma manera por 20, 30, 40 años es un error, ¿no? Finalmente la difusión tiene que ver con el ejercicio de socialización y ese ejercicio cambia día a día. Entonces es como tener mucho ojo en cómo van cambiando las dinámicas de socialización, porque a veces no es que no hagas un ejercicio de difusión, sino que lo estás haciendo desde un lugar que ya no está impactando de la manera en la que a lo mejor impactaba antes. Entonces nos quedamos trabajando en un lugar en donde el efecto no va a ser el esperado y quizá gastando demasiados recursos humanos y de tiempo y de energía, ¿no? En algo que simplemente es como cambiar la perspectiva para que entonces sucedan otras cosas, ¿no? Entonces creo que allí es una cuestión como de renovación también de la isóptica, ¿no? De la situación y que implica todo, o sea, desde la renovación de la imagen, de cuál es la imagen que va a definir a lo que es la dirección de danza UNAM, pero no solo eso, sino cuáles son las rutas en las que nos vamos a acercar al otro para hacer visible las acciones que están sucediendo dentro de la dirección, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues dado las cuestiones de tiempo, nos encantaría continuar y seguramente estaremos mucho en contacto porque, bueno, procuramos justo establecer esta relación. La misión de Danzana desde sus orígenes ha sido esa, la de establecer estos puentes de comunicación que permitan justamente pues empezar a hacer las preguntas y siendo testigos de las respuestas. Te agradecemos mucho, Evoe, pero si hubiera algo más que quisieras añadir. No, de entrada pues que estoy muy muy contenta de esta oportunidad, que agradezco mucho la oportunidad, la invitación a trabajar en la dirección y que espero que estemos muy cercanos y que disfrutemos mucho de lo que suceda en este tiempo. Sobre todo disfrutar más que sufrir y por supuesto No, confrontar y problematizar para resolver. Claro que sí. Creo que eso es de los retos que nos mueven de estar así, ¿no? Les agradecemos mucho, muchísimas gracias, Evoe. Gracias, Jaime. Y gracias a ustedes que nos siguen. Por supuesto, aquí continuamos en esta serie de transmisiones especiales, cada vez que hay oportunidades importantes como en este caso. Nos vemos próximamente.